Vamos a analizar el tema de los trastornos de personalidad. Los trastornos derivados del error original. Vamos a hablar de esos trastornos de personalidad que son un comportamiento, un convencimiento, una convivencia derivados del incumplimiento de las normas de la naturaleza o del incumplimiento de los deberes humanos. Vamos a hablar de eso nada más. Los trastornos de personalidad pueden ser el inicio pueden ser meros desacomodos o simples desviaciones o desórdenes capaces de acomodarse y ordenarse de nuevo en forma sencilla, o pueden ser extremos y patógenos. Es decir, pueden ser aquellos que exigen de un tratamiento médico, de un tratamiento de especialistas. Luego, estamos hablando aquí de trastornos de personalidad en una amplitud bastante extensa, pero vamos a buscar aquellos trastornos de personalidad que son los fundamentales. Son el origen del resto de los trastornos, por ponerlo de algún modo. La importancia de esta explicación es tener una visión de qué es o por dónde empieza ese trastorno, cómo lo reconozco, de qué manera puedo darme cuenta de que estoy iniciando un trastorno, estoy iniciando una función que va a alterar el orden entre personas, el orden del pensamiento, el orden del convencimiento, pero ¿dónde comienza eso y cómo se extiende, de qué manera se extiende? Lo importante es disponer del conocimiento, comprensión y convencimiento de las normas, del ordenamiento total y del origen de los mismos para poder asimilar las diferencias cuando encontramos algo distinto a esa norma. Si nosotros podemos decirnos legales o ilegales cuando comprendemos la ley, pero no puedo decirme legal o ilegal si no dispongo de ley. Y en el universo existe una norma que normaliza todas las cosas, una ordenanza que ordena todo lo ordenado, y en esa norma o en esa ordenanza es en donde nosotros debemos ajustarnos, porque en el momento en el que nos desajustamos de esa norma, alteramos el orden. Y al alterar el orden, trastornamos las relaciones sociales, trastornamos las relaciones vinculares, trastornamos las relaciones de convencimiento, es decir, estamos haciendo algo que no amerita, que no debe ser. Luego, cuando se reconoce la identidad normada, se puede reconocer también la identidad anormal. Cuando se sabe dónde debe ordenarse cada cosa, se hace notorio el desorden de lo contrario al orden. Si sabemos que estamos en la casa y el lugar de las sábanas es aquella estantería y el lugar de la ropa es aquella estantería, bueno, si vemos que alguna ropa está en el lugar de la sábana, nos damos cuenta al tiro de que esto está desordenado. Entonces hay que ordenarlo, pero tenemos que reconocer primeramente el orden. Vamos a explicar la actividad o el comportamiento normal y en base a esa explicación, en base a esa comprensión, observaremos las derivaciones anormales o las anormalidades que podamos descubrir. Pero lo primero que tenemos que hacer es comprender cuáles son las bases de lo normal. ¿Qué es un ser normal? ¿Cuál es la identidad normal? ¿Qué es un hombre normal? ¿Qué es una mujer normal? ¿Qué es un ser humano normal? Vamos a partir por ahí. Normal o normado es el individuo, ya sea hombre, mujer, adulto, niño, que es incondicional ante el máximo deber necesario. Esto suena extraño especialmente en una visión contemporánea narcisista o egoísta. Suena extraño porque lo más común es priorizar la independencia, la individualidad, la autonomía, el self-esteem, es decir, esa cosa del auto uno, por decirlo de alguna manera. Eso es lo prioritario hoy en día. Tienes que tener éxito, tienes que tener plata, tienes que tener independencia económica, tienes que tener viajes, tienes que tener conocimiento, tienes que tener tú. Pero resulta que la naturaleza de ese tú, la naturaleza de ese ser, es una naturaleza incondicional ante el máximo deber necesario. ¿Y de dónde sale esto? ¿Cuál es la bibliografía que nos explica que el ser humano es incondicional ante el máximo deber necesario? Bueno, la bibliografía de todo esto es la experiencia de vida. No sé si habéis ido al campo, pero en el campo ocurre un grito, ocurre un ruido y los animales salen todos. No hay ninguno que se espere a analizar el grito o analizar el ruido. Todos salen a protegerse. Van todos buscando la máxima necesidad válida para todos. ¿Tenéis perro? Si tenéis perro lo podéis ver todos los días. Se acerca alguien a la puerta y ¿qué hace el perro? Se levanta corriendo y va a la puerta. Va a responder a la máxima necesidad del momento, que es eso que altera el orden de tu propiedad y que
va a ver, va a vigilar a ver si es bienvenido o no es bienvenido. La incondicionalidad es un acto generalizado en todas las especies. Todas las especies se dan por la cadena trófica, es decir, un pescado no va a declarar al tiburón, mira, el tiburón me tragó. Entonces voy a ir al Tribunal Constitucional a quejarme porque el tiburón me tragó. No, es normal entregarse por el bien del otro. En este caso es un bien bastante extraño porque das tu vida por el animal más poderoso, pero está así, es así la regla, es así la norma, es así la vida. Si alguien está ahogándose en un río, ¿qué haces? Lo miras a ver que, ¡ay, qué bonito! Fíjate cómo se ahoga. No, vas instintivamente, es decir, tu naturaleza animal te obliga a ir a sacarlo y no sabes por qué lo hiciste. Después lo piensas, pero en el momento, el instinto, es decir, la naturaleza de la creación, mediante el instinto, te está obligando a responder al máximo deber necesario. El ser normal es un ser incondicional ante la máxima necesidad válida para todos. Es un ser que se entrega por el bien de todos. Cuando tienes un padre que reconoces que es incondicional, que se entrega por el bien de la familia, ¿qué dices? ¿Que es un padre anormal? No, dices que lo quieres, que lo amas, no sabes si es normal o anormal porque no le pones dentro de ese parámetro evaluativo, pero te das cuenta de que es una actitud normal, que todos los padres se den por el bien de la familia, que todas las madres se den por el bien de la familia, ¿no es cierto? Bueno, esa actitud incondicional es un deber moral, ético, estético. ¿Por qué? Porque el artista también se da por la armonía de las cosas. Un artista que no consigue la armonía, que no desarrolla la calidad, que no desarrolla la comunicación, me puedes decir si eso es arte. No sería arte. El arte va por la calidad, el mejorar los productos, por la conectividad que tenga en el discurso, es decir, que aquello que tú explicas sea lectivo, es decir, hago el pensador, bueno, pues hago el pensador de manera que está pensando para que el otro lo reconozca. Hay comunicación también y armonía, es decir, que tenga algún tipo de integridad dentro de la belleza de la naturaleza para que se pueda reconocer bello también. Es decir, en todo aspecto se entrega esa incondicionalidad ante el máximo deber necesario. Todo en la naturaleza se entrega. Por eso criticamos al que no se entrega y decimos, eres un narcisista, eres un egoísta. ¿Por qué? Porque ser egoísta, ser narcisista no es normal. Otro aspecto es que el ser normal ejerce el autocontrol y dominio del principio de las virtudes. Es muy importante ejercer el control de las virtudes, del celo y los instintos. Pero vamos a explicar un poquito esto de las virtudes. Las virtudes decimos que son servidores custodios y son la prudencia, la firmeza y la templanza. La prudencia del servidor custodio de la alternativa válida. Es decir, cada vez que nosotros optamos por algo, la prudencia aparece. Aparece para decirnos eso que estás optando es bueno, no es bueno, cuáles son las consecuencias de esa opción que estás tomando, ¿vale? Cuando comprendemos cuáles son las consecuencias de esa opción, nosotros nos entregamos porque vemos que las consecuencias son beneficiosas, entonces, ok, optamos por eso. La firmeza es otra de las virtudes que nos obligan a terminar aquello que empezamos. Cuando somos valientes y tenemos pasión y coraje y terminamos aquello que empezamos y lo dejamos bien hecho, pues lógicamente ese servidor custodio de la finalidad de las empresas o de la finalidad de lo que emprendes. Eso es la firmeza, y la templanza es el servidor custodio de las diferencias, porque hay diferencias, y frente a esas diferencias o frente a esos diferentes tenemos que acomodarnos, no podemos desechar todas las diferencias o desechar a todos los diferentes. ¿Por qué? Porque no estamos. La, la, el orden total del universo es conectivo, no es despreciable, no es para rechazarlo, es para conectarse. Las diferencias en equilibrio producen belleza. Belleza es el equilibrio de las diferencias. Entonces, la templanza nos sirve para poder acomodar esas diferencias que encontramos. Por eso que tenemos que tener el control de la prudencia en la elección de alternativas válidas, el control de la firmeza, determinar aquellos compromisos en los que estamos comprometidos, terminar aquello que hemos empezado, el control de la templanza, de saber templarnos, no tolerar.
Tolerar es otro significado. Templarnos. Templarnos frente a las diferencias no es ni más ni menos que, ok, siento que lo que tú me dices no me lo creo, así es que no me voy a enfrentar contigo, voy a esperar un poquito a que se me pase un poco la tensión que produce esa discordia, pero después de que se me pase esa tensión, voy a tratar de persuadirte con el raciocinio ajustado a esa razón que no considero que sea cierta. Eso en cuanto a las virtudes. Ahora tenemos también que controlar el celo. Y el celo es un servidor custodio también, es un servidor custodio de la unidad y es normal tener celos, ser celoso de las cosas que te pertenecen. Sí, yo cuido muy bien la cámara de fotos, yo cuido muy bien mi computador, yo cuido muy bien mis cosas y eso no pasa nada con eso porque lo estamos cuidando. Cuidar no es ningún problema. Ahora, ¿qué pasa cuando me quieren quitar el computador, me quieren quitar el teléfono, me quieren quitar la cámara de fotos? Ahí ya entra en escena algo distinto, que es el celo extremo. Y ese celo extremo recela. Resiente porque se siente que le estás quitando algo que le pertenece, resiente, y ese resentimiento, pues lógicamente va a hacer defender ese objeto que sientes que te lo están quitando, que te están privando de él. Y en ese resentir, en ese defender, la defensa tiene dos posibilidades. Tú para defenderte de alguien que te viene a agredir o que te viene a robar, ¿qué puedes hacer? Esconderte y marcharte, huir, esa es una alternativa, o enfrentarlo. Si huyes, bueno, vale, te escapaste, se acabó la escena, se acabó la situación, no pasó nada. Te recuperas después de esa tensión. Pero si te enfrentas al otro, necesitas más poder que el que te ofrece el ladrón o el criminal, tienes que tener más fuerza para enfrentarlo y vencerlo. Y en esa fuerza hay agresión. Y en esa agresión el celo se transformó en recelo, en rechazo. Estás rechazando, estás reclamando, estás acusando, estás recelando, es decir, hay un resentimiento que te está motivando o impulsando a enfrentar al otro y ojalá vencerlo para eliminar, porque tienes que eliminar esa situación. O eliminas la situación huyendo o eliminas al que te ataca venciéndolo. No hay otra. Por eso decimos que es importante el tener control del celo. Cuando el celo sientes que se transforma en recelo, que parte con una alteración nerviosa que te dice reclama. Siempre que estés reclamando algo, ese reclamo ya es el origen del recelo. Ahí ya hay un resentimiento y por ese resentimiento reclamas, acusas y rechazas. El rechazo es posterior. Lo primero que hace uno es reclamar. Oye, ¿tú qué estás haciendo aquí? Te estás metiendo en mi casa ante el personaje que te viene a atacar. Lo segundo es acusarlo. No, tú no eres de aquí. Eso no es tuyo. Y lo tercero es rechazarlo. Es empezar el enfrentamiento para defender aquello que es tuyo. Luego el recelo es algo que debemos de comprender cómo el celo se transforma a sí mismo en recelo y cómo lo podemos controlar en la primera intención, en la primera fase. Y después tenemos que controlar también los instintos, el instinto de conservación, el instinto de protección, el instinto de reproducción. Estos tres instintos deben ser controlados. ¿Por qué? Porque si controlas el instinto de protección, que es aquel que te protege la vida, y está hecho para eso, para proteger tu vida, es decir, te va a alarmar frente al peligro, frente a aquel momento en el que puedas herirte, donde puedas romperte un hueso, romperte algo, puedas caerte, frente a aquella situación donde la vida esté en peligro, el instinto de protección te va a decir, alto, está ahí nomás, protégete. Y te protege mediante estas sensaciones de ansiedad, sal corriendo, vete para allá, o la angustia, oh, ya no puedo, ya me caí, ya, oh, no puedo levantarme, no encuentro salida. La angustia es eso, es encontrarte en un recinto sin posibilidades, sin libertad, sin posibilidad de salir, sin encontrar a nadie que te ayude. Eso es angustiante. La angustia y la ansiedad son sensaciones muy comunes en nuestro actual. Ocurren frente a cualquier situación de error. Tenemos que superar la frustración. La frustración es esa sensación de angustia, de ansiedad, porque no nos salió lo que esperábamos, porque no cumplimos con nuestras obligaciones, por lo que sea. Ese es el celo, ese es el instinto de protección, pero tenemos el instinto de conservación, que es el instinto que nos permite alimentarnos, hidratarnos, ejercitarnos y descansar. Y el exceso de alimentos, pues lógicamente te engorda y acabas con obesidad o con bulimia.
la carencia de alimentos también puede acabar con un adelgazamiento crónico, con anorexia, o puedes también hidratarte con aquello que no es el hidratante precisamente, con alcohol, y acabas siendo alcohólico. Luego, el control de los alimentos, el control de los hidratantes, el control del ejercicio también. Mucho ejercicio puede acabar con tu corazón, poco ejercicio también puede acabar con tu corazón. Es decir, los excesos y las carencias deben ser controladas en este instinto de conservación. Y el instinto reproductor, pues lógicamente debemos de controlarlo porque eh, si fuéramos, si no tenemos control del instinto reproductor, podemos acabar violando a la mujer, violando los derechos de la familia, violando los derechos de las personas, nuestros propios derechos, los pasamos a llevar si no nos controlamos y podemos acabar con un embarazo no deseado, que es una condición de desgracia de por vida. Luego, el ser normal, el ser normado, es un ser que es incondicional ante el máximo deber necesario, ejerce el autocontrol y dominio de las virtudes, el celo y los instintos, y además ejerce las normas de comportamiento. ¿Cuáles son esas normas de comportamiento? ¿Qué hace que nos comportemos bien? Bueno, las normas de comportamiento son muy sencillas, son tres muy simples. Atender, entender y estar atento a lo necesario. Simplemente eso. Si atendemos al otro, si entendemos al otro y estamos atentos al otro o a las necesidades del otro, de la otra, del niño, del abuelo, del que sea, tenemos que atender, entender y estar atentos siempre a las necesidades que surgen. Las necesidades surgen o bien por una pretensión particular del individuo o bien por las circunstancias. Entonces hay necesidades que surgen de fuera y no tienes más remedio que entregarte a estas circunstancias que surgen de fuera, como el caso del sonido del avioncito que está encima mío. Bueno, ese avioncito está dando vueltas aquí alrededor y me obliga a necesitar cerrarme, pero no puedo cerrarme porque esto es un sitio abierto, pues no tengo más remedio que seguir con la charla aguantando el avioncito que está encima mío. Luego hay necesidades externas, necesidades particulares. Debe también este ser normal ejercer las normas de convencimiento. Es decir, para convencerte necesitas de la razón justa, de esa razón pura de la que hablaba Kant. Y para tener esa razón justa necesitas investigar el qué, su por qué y su para qué. El por qué y el para qué del qué justifican al qué. ¿Por qué? Porque todo acto se debe a la razón que lo declara necesario o a la razón que lo justifica necesario, y esa razón que declara o justifica necesario el acto contiene un porqué, porque es necesario, luego hay una necesidad primaria que origina ese acto y esa necesidad es por qué y es por un para qué. ¿Por qué? Porque la necesidad busca satisfacerse. Para satisfacer esa necesidad existe ese acto. Luego, investigando la razón del por qué y del para qué del qué, podemos comprender la veracidad de lo que estamos razonando. Y, lógicamente, tenemos que discernir entre aquello que es inductivo o deductivo. Como decía Descartes, tenemos esa metodología de inducir por un lado, deducir por otro, y de ese análisis vamos a llegar a conclusiones que sean verdaderas. El ser normal debe ejercer las normas de convivencia. ¿Y qué son esas normas de convivencia? ¿Cómo hago para convivir con el otro bien? Bueno, tienes tres cosas que cumplir y si cumples esas tres cosas vas a tener gente atraída por ti, interesadas en ti y motivadas a estar contigo. ¿Cómo lo hago? Seduciendo con afecto, con amabilidad. Ese seducir con atención, con amabilidad, con cuidado, con cariño, persuadir con la razón, es decir, argumentar aquello que estoy explicando con raciocinios que sean razonables, sean comprensibles, que la mayoría de las personas digan, sí, eso es cierto, o motivar con el ejemplo lo correcto. Ese ser ejemplar también es atractivo. Luego, la sinceridad es atractiva, el afecto es atractivo, la motivación ejemplar es atractiva y eso es lo que permite establecer normas de convivencia saludables. Y por otro lado, finalmente lo que tiene que hacer el ser normal es reconocer las normas de la naturaleza de la creación. Y esas normas de la naturaleza de la creación son la conectividad, porque todo en la creación existe conectado. No hay nada que se vaya más allá del tiempo, del espacio. Todo está inserto en el tiempo, el espacio, todo está conectado con el tiempo, con el espacio. Todo es energía o es fuerza. Fuerza y energía están conectadas, luego todo está conectado y para que se conecte algo necesitamos de una dualidad complementaria y en esa dualidad complementaria un centro de atracción que es el dominio.
El dominio de esa complementariedad lo ejerce el centro. En el cosmos está la gravedad, en las relaciones humanas está el afecto, está el vínculo, está la sinceridad, está la verdad, está la colaboración, la solidaridad. Todo ese tipo de valores son el centro de la naturaleza en general. Y existe también un rechazo al desorden. O si estamos creando un orden, estamos obligándonos a eliminar o a evitar, no a eliminar, sino a evitar el desorden. O sea, el rechazo al desorden no es un rechazo resentido, un rechazo malo, sino que simplemente dejarlo a un lado. Dejamos a un lado el desorden porque estamos provocando, estamos produciendo un orden. Y ese orden lo establecemos mediante un proceso de desarrollo en etapas, en inicio, medio y término, en 3 etapas. Y ese orden va a transformarse en una finalidad específica. ¿Por qué? Porque estamos buscando el orden, ese orden es la finalidad específica. Y esa finalidad específica se cumple. Todo esto lo vamos a ir explicando poco a poco a lo largo de esta presentación porque es interesante, pero debemos comprender que el ser normal es incondicional ante el máximo deber necesario, ejerce el autocontrol y dominio de las virtudes, el celo y los instintos, ejerce las normas de comportamiento, de atender, entender y estar atento a lo necesario, ejerce las normas de convivencia o de convencimiento, perdón, investiga la razón del por qué y del para qué del qué y discierne entre inducir y deducir. Ejerce las normas de convivencia, de seducir con afecto, persuadir con la razón, motivar con el ejemplo lo correcto, y reconoce las normas de la naturaleza de la creación. Reconoce esas 7 normas: la norma de la conectividad, la norma de la dualidad complementaria, la norma del dominio sobre el centro, la norma del rechazo al desorden, la norma del proceso en 3 etapas, la norma de la finalidad específica y la norma del cumplimiento completo. Vamos a analizar los aspectos distintos a estas normas de las que estamos hablando. Vamos a partir por el examen, vamos a analizar la incondicionalidad. La incondicionalidad tiene excesos y carencias. El exceso de incondicionalidad produce ciertas cosas, la carencia de incondicionalidad produce ciertas cosas también. El exceso de incondicionalidad, la incondicionalidad extrema ante las máximas necesidades, en ocasiones se transforma en fanatismo e impide el desarrollo del individuo que se olvida de sí mismo por el bien de una masa social, ya sea por una tradición o costumbre, ya sea por el equipo de fútbol, por la religión, por la política. Su comportamiento adictivo acaba por jugarle una mala pasada. ¿Por qué? Porque lo califica acorde con esa finalidad específica a la que se entrega incondicionalmente. Es decir, soy el Barcelona, soy el Colo-Colo, soy judío, soy cristiano, soy de derecha, soy de izquierda. Es decir, ya te reduce a ese segmento. La comprensión de las normas de la naturaleza son el convencimiento capaz de ubicarlo en su posición y ajustarlo en la medida de entrega por aquello que realmente es beneficioso para todo. Eso en el caso del exceso de la incondicionalidad. Ahora, ¿qué pasa con la carencia? La carencia de incondicionalidad generalmente es consecuencia de algún tipo de inhibición reprimida por algún tipo de temor. Estamos hablando de la carencia de incondicionalidad, es decir, aquella persona que no responde, que no atiende, no entiende, no está atento. Esa carencia de incondicionalidad ante el máximo deber necesario generalmente es consecuencia de algún tipo de inhibición primaria, de algún tipo de inhibición que esa persona ha tenido en algún momento de su vida que lo reprime. Lo reprime por algún tipo de temor o por alguna malformación educativa. Es una actitud peligrosa porque se establece frente a alguna situación meritoria de ser reclamada, acusada y rechazada. Y la acusación culpa al acusado. Y esa culpa ya es en sí un delito. Es un delito sobre el cual se van sumando otras culpas que transforman la voluntariedad natural en represión. El individuo carente de voluntad incondicional ante la posible represión derivada del ambiente se reprime y no comparte. Se declara y justifica egoísta, tan egoísta como el fanático entregado a la adicción de su particular o elegida preferencia. Esto se entiende bien, creo yo. Es normal el concordar con el comportamiento incondicional ante las necesidades o deberes que benefician al común de las especies. Eso es normal. El bien común se deriva de este tipo de actitud y actividad en pro del beneficio completo de las especies naturales. El bien de la totalidad es el respeto por cada una de sus particularidades. El respeto por las particularidades obliga al respeto por el orden que las ordena, y ese orden también ordena a la particularidad en este caso.
La incondicionalidad en la actitud genera actividad inegoísta natural normada. Es decir, cuando tenemos actitud incondicional de ayudar, de colaborar, de solidaridad con cualquier bien común, genera actividad inegoísta y esa actividad inegoísta se declara normal, se declara natural. Trastorno sería tener una actitud egoísta, narcisista, que prefiera lo particular por sobre la totalidad, la defensa de las minorías por sobre la totalidad, la defensa de las costumbres por sobre la defensa de los deberes sociales. Todo eso crea trastornos de convivencia, además de los trastornos de personalidad. Tener una actitud de defender el convencimiento errático, parcial o insuficiente que no dispone de raciocinio justo, que ignora el por y el para del qué, o el metiche que no deja terminar la frase y ya está ofreciendo todo el repertorio de su conocimiento sin darse cuenta del desinterés del receptor. Esa ignorancia es un comportamiento arrogante que produce trastornos en la convivencia y en la comunicación también, o sentirse por sobre el resto también. Sentirse centromesa, esperando absorber de todos la atención, exigiendo cuidados, aprecio y agrado, mostrando una aparente superioridad por la apariencia, el éxito, el poder o la fama. Eso es un trastorno de personalidad que trastorna también la convivencia. El egoísmo es tan común en nuestra sociedad contemporánea que cuando actuamos egoístamente nos parece normal. Creemos que entrometernos en una conversación es normal o es normal, pero no lo es. Es una falta de respeto. Creemos que hacer lo que nos apetece es normal, pero no lo es. Es una falta de respeto también. Creemos que responsabilizarnos por alimentar a nuestros hijos es suficiente y eso es normal, pero no es suficiente. No lo es. No es suficiente con hacer lo que creemos que se debe sin antes evaluar lo necesario, aquel deber máximo necesario. Seguimos con los aspectos que son discordantes con lo normal. Decíamos antes que el control y dominio de la prudencia, la firmeza y la templanza era normal, pero en el exceso, imaginemos a un excesivo prudente, a un prudente en exceso. La prudencia extrema puede transformarse en negligencia o en inoperancia, además de irresponsable. Ser demasiado cuidadoso en ocasiones impide enfrentar riesgos necesarios. El exceso de firmeza en ocasiones puede distanciar al inmediato que asume la tiranía del excesivo. Esa implacable actitud orientada en finalidades particulares se transforma en peligrosa. Y el exceso de la templanza, es decir, la templanza excesiva, pasa a transformarse en tolerancia e indiferencia. Y la indiferencia ante necesidades o deberes fundamentales son actos de negligencia o cobardía. Ahora, ¿qué pasa con la carencia de las virtudes? ¿Qué pasa con la carencia de la prudencia? Bueno, realiza el temerario, realiza el imprudente, el arriesgado, peligroso, el ofensivo, el intransigente. La carencia de firmeza se transforma en debilidad, en cobardía, en miedo, en indiferencia. La carencia de templanza realiza al impetuoso, al impositivo, al opresor, al terco, rechazado por su inflexibilidad. Así podemos comprender lo importante que es ejercer el control de los excesos y de las carencias de las virtudes para realizarse virtuoso. ¿Qué pasa con el exceso del celo o con la carencia del celo? Decíamos que el celo es el servidor custodio de la unidad, ¿vale? Bien, pero como custodio, al defenderse, se transforma en recelo, resiente. El celo emocional o la actividad celosa vinculante afectiva es una de las fuerzas más poderosas del universo, superior a la vida. Por eso su control es de vital importancia. La sobreprotección del celo extremo se transforma en recelo, en resentimiento, en rencor, en odio, y la fuerza del odio es capaz de matar y de suicidar. El celo emocional extremo, por la pérdida de un afecto vinculado, por ejemplo, se resiente ante la pérdida o ante la imposibilidad de contacto o conexión y debe ser en extremo controlado incluso en el inicio de la posibilidad de perderlo. El celo alarma mediante la tensión de la ansiedad o la angustia, y en el inicio de estas sensaciones hay que cuidarse de no extremarlas. Ahora, ¿qué pasa con la carencia de celo? La carencia de celo emocional. Estamos hablando aquí del celo emocional, después hablaremos del celo intelectual y el celo conductual. Pero el celo emocional es un celo vinculante, es un celo que trata de los vínculos, trata de aquellas cosas que nos afectan emocionalmente. La carencia del celo emocional realiza al indiferente, al pasota que le da lo mismo todo, que se acerquen le da lo mismo, que se vayan le da lo mismo,
no tiene afectos vinculantes o si los tiene, bueno, lo marginan. El celo es un servidor custodio de la unidad conectiva, concordante y en sincronía. Y la pérdida de esa sincronía concordante y conectiva activa el desacierto, el desconcierto y diferencias con el inmediato, que consecuentemente lo reclama, lo acusa, lo rechaza. Por eso vemos la importancia del control del celo emocional, intelectual y conductual. El celo es el servidor custodio de la unidad. Todos somos celosos de nuestras pertenencias y de nuestras posesiones. Eso es normal cuando se cuidan, pero cuando esas pertenencias o posesiones se deben defender, en la defensa existen contenidas dos posibilidades para proteger lo que se cuida. Una es huir y la otra es enfrentar la amenaza. Al enfrentar la amenaza se debe emplear un poder superior al que amenaza. Poder emocional en algunos casos, poder intelectual en otros casos o poder de la fuerza, es decir, luchar. Nos pertenecen los afectos y vinculados, los conocimientos y convencimientos y las posesiones. Proteger y cuidar es normal. De eso se encarga el celo, pero de la defensa se encarga el recelo. El recelo resiente, reafirma o ratifica y retiene. En ocasiones se intensifican esas actitudes de resentir, reafirmar o retener, y en esas ocasiones es necesario ejercer el control de los excesos, así como en otras ocasiones. La carencia del celo hace posible la pérdida de las pertenencias y de posesiones, además de las posiciones, por ejemplo, de la escasez del celo por la nación, puede perderla si resultas ser el presidente y permites que te la invadan, ¿no es cierto? La transformación del celo en recelo es en ocasiones inapreciable, pero las consecuencias son notorias. El reclamo, la acusación o el rechazo son aspectos que identifican el estado del recelo. Ante el reclamo, la disculpa inmediata. Ante la acusación, la disculpa inmediata. Ante el rechazo, la disculpa inmediata. El arrepentimiento puede calmar el recelo. Vamos a seguir con la extensión del celo intelectual. El exceso de celo intelectual y la arrogancia, que es la demostración más clara del celo transformado en recelo intelectivo. Arrogar es vanagloriarse soberbiamente de un conocimiento. Es la actitud del que irrumpe la conversación, del que eleva el tono del lenguaje, del que margina a sus interlocutores con ideas ajenas o contrarias a la conversación. Es el clásico desajustado que llama la atención con su apariencia o con sus convencimientos irracionales. No voy a explicar aquí el origen del comportamiento arrogante, pero en ocasiones parte de un severo complejo de inferioridad o falta de autoestima que agrede a sus inmediatos y por eso es necesario controlar el celo intelectual. Y la carencia del celo intelectual realiza al ignorante, no por no saber, sino porque no quiere aprender. Eso es importante de comprender. Aquí no estamos hablando del ignorante que no sabe. Bueno, yo no sé muchas cosas, tú no sabes muchas cosas y no por eso somos carentes del celo intelectual. Simplemente nos falta interés por conocerlas. Pero cuando no se tiene interés por aprender, ahí se sufre la carencia del celo intelectual. Si la carencia del celo intelectual es una falta de interés por el conocimiento que padecemos muchos al negarnos a indagar, al negarnos a investigar aspectos comunes o particulares que son importantes para el sano comportamiento saludable. Cuando me refiero al ignorante, no me refiero a las personas que saben poco, me refiero a las que no tienen interés en aprender aspectos que son principales para su desarrollo o para el bienestar de la totalidad. Por eso es necesario controlar el celo intelectual. Y la carencia del celo intelectual es precisamente eso. No nos preocupamos por conocer qué somos, de dónde venimos y a dónde vamos. No somos capaces de preocuparnos por el por qué y el para qué del qué, del ser. Eso es carecer del celo intelectual. En ese caso específico, porque todos tenemos la obligación, pues somos responsables, autónomos y libres. Hoy somos libres, autónomos y responsables, somos nosotros responsables de reconocer nuestra identidad. Pero tenemos que buscarla, aunque nos cueste. Pero esa es nuestra responsabilidad. Por eso que en ocasiones nos molesta la gente que haces preguntas básicas y no te las responden. Ahí surge el celo intelectual. Y el exceso del celo conductual, que es el comportamiento disfuncional. El comportamiento es fundamental para el atractivo, la confianza y el respeto de las personas, pero el comportamiento agresivo, impositivo, vehemente o despreciativo produce reclamos, acusación y rechazo. La agresividad motivacional, intelectual o sentimental es un problema en el establecimiento de la convivencia cívica mental. La tensión del impositivo, que nunca está tranquilo, que no descansa, cansa al que le observa.
El hiperactivo que no atiende, ni entiende el inmediato, que no está atento a las circunstancias, agrede con su actitud o con su actividad. Por eso es necesario controlar el celo motivacional. Y la carencia del celo conductual, que identifica al inoperante, que no colabora, que no solidariza, que no comparte ni entrega, te pasa a ser un marginado. En ese estado de marginación pierde el respeto, la confianza y el atractivo de la comunidad. Su marginación o indiferencia ante lo necesario lo hace merecedor del resentimiento, del reclamo, la acusación y el rechazo de los demás, los otros. En ocasiones, su ineptitud o su falta de responsabilidad se transforma en negligencia y puede acabar en delito. Por eso es necesario ejercer el control del celo motivacional. Bueno, ya hemos visto que es necesario ejercer el control de las virtudes, el control del celo, y ahora vamos a ver qué pasa con los instintos. Tenemos el instinto de protección, que es el encargado de mantenernos vivos, y el instinto de protección protege al individuo de perder la vida, alarmando con una sensación de ansiedad ante el peligro, de angustia ante la imposibilidad de salir del mismo. El instinto protege del peligro, pero el instinto no se antepone o pospone el cuidado ante el peligro. Es decir, el instinto de protección te protege en el momento, no es previo a o posterior a. Esa sensación de anteponerse o que surge después de sufrir un peligro no proviene del instinto, proviene del recuerdo almacenado en la memoria. Eso es miedo. El miedo es un sentimiento derivado de la sensación sufrida en algún caso o en alguna circunstancia. El miedo inhibe e impide también en algunos casos superar el riesgo y por eso debe controlarse. Una cosa es temer y otra cosa es proteger. Protegerte, te proteges en el momento en el que surge la circunstancia. Temer es anterior o posterior a esa circunstancia. Eso es mental. Los animales veis que no tienen ese anterior o posterior, lo tienen en el momento. Pero no existe el recuerdo del temor. Igual se protegen, como te digo. Es difícil encontrar la línea divisoria de la protección y del temor, porque el temor se observa mediante la huida de lo que está siendo peligroso y la protección también contiene esa misma huida. Entonces se mezcla uno con otro y es difícil decir, bueno, los perros tienen miedo, no tienen miedo, nosotros tenemos miedo, no tenemos miedo, nos estamos protegiendo o estamos temiendo. Bueno, ahí uno tiene que evaluarlo en cada circunstancia. La carencia del instinto de protección, la temeridad o la actitud del temerario que se arriesga a una costa de perder la vida es un extremo por carencia de protección. La carencia de protección se asocia con la imprudencia al tomar una determinada alternativa. La prudencia ayuda en el conocimiento de las consecuencias del actuar a prevenir el riesgo a sufrir un accidente. Luego, si somos prudentes, podemos evitar esa carencia del instinto de protección. Por eso es importante controlar el instinto de protección, para no caer en la temeridad ni en el miedo fóbico que impide asumir riesgos. El riesgo y el peligro son dos cosas diferentes, muy diferentes. Estamos con el instinto de protección, vamos a hablar del instinto de conservación. Y decíamos que el instinto de conservación se encarga de mantener nuestra alimentación, hidratación, cobijo, ejercicio, descanso. Pero el exceso del instinto de conservación, el instinto que se encarga, como te digo, de hidratar, de alimentar, de descansar, de ejercitar al cuerpo, cuando tenemos un exceso de alimentación, hidratación, descanso, ejercicio, altera la normalidad del cuerpo. Es decir, el exceso alimenticio puede llevar a la obesidad, a la bulimia, el exceso de alcohol, al paro cardiovascular, lo mismo que el exceso de ejercicio y el exceso del descanso o de la depresión. Por eso es importante el control del instinto de protección. Y la carencia de control del instinto de conservación, pues puede derivar también en lo mismo, en la anorexia, en la carencia de ejercicio, en el mal funcionamiento muscular, mal funcionamiento óseo, la carencia de descanso, producen alteraciones nerviosas, así como la carencia en el control del equilibrio de estas cuatro facultades puede terminar con la salud e incluso con la vida del que negligentemente se descontrola. Y vamos a analizar finalmente el control del instinto reproductor. El instinto reproductor es muy importante comprenderlo bien. El instinto reproductor es el encargado de la conexión intervincular.
así como también es el encargado del contacto intercorpóreo. El placer sin plenitud deja la capacidad emocional insatisfecha. La deslealtad e infidelidad margina a los conectados y la pérdida del respeto impide la confianza. Sin confianza no existe posibilidad de vincularse. El exceso en el uso del instinto reproductor se transforma en abuso y frente al abuso es fácil reclamarlo, acusarlo y rechazarlo. Por eso es importante el control y dominio sobre el instinto reproductor. El peligro mayor del exceso en este instinto es la posibilidad de violar o la posibilidad del embarazo no deseado. Y la carencia de este instinto reproductor, la falta de reproducción, es una decisión particular de cada uno y que debe comprender que en algunos casos puede afectar a los miembros de la familia porque priva del derecho a los nietos, de los abuelos o del derecho a los primos, etcétera, etcétera. En algunos casos esto no importa, pero en los casos en donde importa puede generar graves trastornos de convivencia. En otros casos, la decisión de no tener hijos cambia cuando ya es tarde para tenerlos. Es decir, en algunos casos la decisión de no tener hijos cambia cuando ya es uno adulto y estás en la tercera edad y ya es tarde para detenerlos, o para tenerlos también, y crea algunas crisis difíciles de superar. Cada uno ha de evaluar su conducta y por eso es importante controlar el instinto reproductor. Una vez comprendidos el control y dominio, vamos a hablar de las normas de comportamiento. Hay normas de comportamiento que decíamos que era atender, entender y estar atento al otro, al bien del otro, pero en sus excesos de atención, de entendimiento, o de estar atentos al otro, sufrimos también trastornos. El exceso de atención pasa a ser rechazado o reclamado por el sobreatendido. Se siente privado de su libertad, de su autonomía y se siente vigilado, observado, cuidado en exceso. Eso desacomoda. El exceso de entendimiento, exceso de interrogación, de preguntas, exceso verbal, el contarlo todo con exceso de detalle, aburre. El exceso de ofrecimientos, el sentirse perseguido por alguien que parece no comprender que no quiero nada, pero que según él o ella necesito todo lo que me ofrece, también abruma. Por eso es importante controlar el comportamiento normalizado y normalizarse en él. Y la carencia del comportamiento, la carencia de atención, es un tema, eh, es un tema bastante conflictivo también. Llegar a un lugar y que nadie te atienda es extraño. La carencia de entendimiento o la demostración de desinterés en tus comentarios son actos de falta de educación, pero son actos muy repetidos en la convivencia. La carencia de atención, de entendimiento y de interés es un defecto que debe ser controlado por quienes lo manifiestan. Por eso que es importante atender a las normas de convivencia y atender a las normas de comportamiento. Vamos a hablar ahora de las normas de convencimiento. Las normas de convencimiento nos obligan a comprender la razón justa. Ahora hay un exceso en estas normas de convencimiento, un exceso de preocupación por conocer, el exceso de convencimiento o el exceso de conocimiento ante el que carece el mismo suele ser fastidioso. A nadie le gusta sentirse menospreciado por el exceso del otro. El convencimiento en ideales debe controlar el dogmatismo del idealista. Ser idealista es una virtud, pero ser fanático defensor de tu ideal es un trastorno. El ideal particular lo estableces tú, pero el ideal global totalitario lo establece la unidad ordenada en el ordenamiento de la totalidad. Adquirir esa facultad de creerse el salvador es un error, porque la salvación la establece la normalización completa de la totalidad, no uno solo. Por eso es importante el control y dominio de las normas de convencimiento. No es necesario convencer a todos de todo lo que uno está convencido. Tienes que convencerlo de aquello que le interesa nada más. La carencia en las normas de convencimiento, la falta de seguridad en el significado de los signos, la falta de argumentación en la defensa de un convencimiento, desacredita al que carece del raciocinio razonable para justificar la verdadera razón. Lo descalifica y su insuficiencia hace sentirse inseguro ante el sincero ajustado. Esto pasa muchas veces que uno dice algo, sabes que no estás seguro, pero te contesta alguien que está completamente seguro y te deja en ridículo. El convencimiento se establece en base a la razón que justifica
necesaria la existencia de ese acto. Esa razón se desprende y justifica en su porqué y en su para qué. Por lo tanto, debemos de comprender ese porqué y para qué del qué antes de tratar de convencer al otro de algo que no estamos seguros. Cuando no es por inducirlo o deducirlo en su discernimiento, tenemos que buscar algún tipo de argumentación que lo justifique. Y las normas de convivencia, decíamos que eran tres muy sencillas. Era la de seducir con afecto, persuadir con la argumentación razonable y motivar con lo ejemplar. Esos son atributos de la sana convivencia. Ahora, cuando se excede en la seducción afectiva, cuando se excede en la persuasión argumentativa o cuando se excede en la ejemplaridad de lo adecuado, eh, se satura al receptor y es muy probable que lo abandone. Seducir en exceso es agotador para el seducido. Lo mismo ocurre con el argumentador que satura con tanta persuasión o al modelito ejemplar de lo correcto en extremo. Por eso es necesario el control y dominio de la moderación en estos tres aspectos. La carencia de las normas de convencimiento, la carencia de seducción afectiva, la falta de cariño, de amabilidad o de simpatía segrega una fuerza de rechazo inmediata. La carencia de argumentación, así como la carencia de modelo ejemplar, crea una reacción contraria a la atracción, y esa repulsión margina, descalifica y desune a las personas e impide la sana convivencia. Por eso es necesario ejercer el control sobre las normas de convivencia. Y reconocer las normas de la naturaleza es el último aspecto que tenemos que comprender en esta charla. Vamos, un segundito. Vamos a comprender cuáles son estas normas de la naturaleza. Aquí estamos hablando de la naturaleza en su totalidad, del cosmos, del universo, llamadlo como queráis. Sistema solar, sistema galáctico, intergaláctico, da lo mismo el nombre. En todo ello, en el conjunto de la totalidad, existe conectividad, existe dualidad complementaria, existe dominio sobre el centro, existe rechazo al desorden, existe un proceso en tres etapas, existe una finalidad específica y todas las cosas se cumplen completamente, no hay nada a medias, ni nada medio hecho. En la creación existe todo interconectado, energía con la fuerza, con el tiempo, con el espacio, estableciendo dualidades complementarias verticales de causa y consecuencia, con dualidades horizontales de sujeto-objeto, de emisor y receptor, dualidades cuyo complemento que los cumple y completa es un activo o un atractivo compartido, perdón. El valor que es contrario al desorden que los separa. Se establecen la conectividad durante un proceso en tres etapas, para la consecución de una finalidad específica que lo cumple o complete y realiza. Eso es lo que ocurre en la creación. En la creación existe todo interconectado, como os digo. Establece dualidades complementarias. La complementariedad de las dualidades se centra en el valor. Se complementan porque se cumplen y al cumplirse se benefician. Ese beneficio es un valor. Ese es el centro de las dualidades. Pero ese centro obliga a rechazar aquello que está distante a esa conectividad, aquello marginal a la conectividad. Y ese centro que obliga a esta dualidad complementaria, la obliga mediante un proceso de desarrollo, un proceso vinculante, un proceso concordante, un proceso conectivo, y en ese proceso existen tres etapas, un inicio, medio y término, y esas tres etapas cumplen, completan una finalidad específica en sí. Por eso que os decía que no hay dos hojas de pasto iguales, no hay dos hojas de lluvia iguales, no hay dos átomos iguales, no hay nada absolutamente igual al otro. Nada. ¿Por qué? Porque cada cosa ocupa una posición en el tiempo, o un momento en el tiempo, o una posición en el espacio. Y esa posición es única nada más. No pueden existir dos átomos en el mismo momento, en el mismo lugar. Luego, la unicidad es fruto de esa finalidad específica, es fruto de esa intención, selección y poder transformador de la energía en la fuerza vital que hace que ese ser creado se manifieste. Luego, estas normas de la naturaleza de la creación son importantes porque nosotros nos debemos a ellas. Nosotros debemos ser conectivos en la dualidad complementaria, parento-filial, filio-parental, fraterno-conyugal, dominados por el amor, por la conectividad, por la verdad, por la bondad, rechazando aquello que es contrario a la bondad, a la verdad o a la vinculación,
desarrollarnos durante un proceso en 3 etapas. Tenemos la infancia, adolescencia, adultez, y de esa finalidad específica que vamos a ser cada uno individualmente. Somos únicos, completamos el proceso de la creación. Estas 7 leyes deben ser analizadas, investigadas y comprendidas en su totalidad, porque es en base a estas leyes que la naturaleza humana califica ser ordenada con el ordenamiento cósmico de la totalidad. Y de ese modo, en concordancia, se realiza normal o naturalmente humano en su humanismo original. Muchas gracias por haber atendido a esta charla y, como sabéis, yo doy clases esto es una clase de filosofía del arte para comprender las normas que nos normalizan como artistas y como personas que perseguimos la calidad, que perseguimos la la armonía en la belleza y la comunicación de esa armonía también mediante esa comunicación de la calidad que estamos desarrollando en este curso online de 24 clases, donde explico los procedimientos técnicos del dibujo, los procedimientos técnicos de la pintura y donde preparo también o asesoro también a aquellos profesionales que quieran tocar algún tema técnico, algún tema profesional. Muchas gracias y os espero en la próxima exposición. Gracias.